Señoras, señores, ¿qué tal están? El proyecto de ley de presupuestos pasaba esta semana su primer examen, el de las enmiendas a la totalidad que PSOE y Grupo Mixto presentaban a unas cuentas que consideran injustas, antisociales e irreales. Pero ni el Partido Popular ni la Junta las aceptaban. De hecho, la propia consejera de Hacienda defendía el esfuerzo fiscal que se pide a los ciudadanos para poder mantener los servicios públicos esenciales. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Es una iniciativa pionera en Castilla y León y desde que se puso en marcha el 1 de noviembre ya han sido 134 las familias que han solicitado la ayuda del Servicio Integral de Apoyo a las Personas en Riesgo de Desahucio. La consejera de Familia daba estos datos en comisión ante las críticas de PSOE y Grupo Mixto. Dicen desde la oposición que este servicio es escaso. En 2009, el 95% de los municipios de Castilla y León, es decir, prácticamente todos, presentaron sus cuentas fuera de plazo o no las presentaron. De hecho, 150, como Cistierna, Valdestillas o Morales de Toro, no las han presentado nunca. El Consejo de Cuentas pide multas para los que oculten sus números y plantea la desaparición de algunas mancomunidades. En plastilina en dibujo o con un autobús viajero, los niños de 3 colegios de Valladolid, Ávila y León reciben los premios de Miguelón a Miguel por mostrar su particular visión de los personajes más ilustres de Castilla y León. Enseguida verán por qué. Los presupuestos son una herramienta clave para conocer las medidas que los grupos políticos manejan para salir de la crisis. Pero en el pleno de esta semana se ha vuelto a evidenciar que en esta materia las posturas están muy alejadas. Con sus enmiendas a la totalidad, PSOE y Grupo Mixto creen que hay que elaborar unas cuentas más sociales que apuesten por las personas. Por su parte, el Partido Popular defiende el modelo de Castilla y León para crear empleo y mantener los servicios públicos esenciales. El Ejecutivo reconoce que no han sido fáciles de cuadrar y que son restrictivos, pero asegura que con las posibilidades de ingresos y las previsiones económicas que manejan para 2013 son los únicos presupuestos posibles. Cubren las necesidades sociales a la vez que garantizan el objetivo de déficit. Los principios de buena gestión financiera aconsejan que si queremos garantizar la sostenibilidad de los presupuestos en el medio y largo plazo, es inexcusable controlar la carga que tiene la deuda en los mismos. Es verdad que no es fácil promover la recuperación económica y crear empleo, señora del Olmo, pero mientras esto se produce, deberíamos al menos proteger a las personas. Y ustedes se han olvidado de eso. A mí que un ciudadano reciba una carta para decirle que donde cobraba 500 euros tiene 50 me pone muy nervioso, ¿eh? Muy nervioso, por supuesto que sí, ¿eh? Su propuesta para evitar estos recortes no llegaba con un presupuesto alternativo como le pidió el presidente Herrera en su último cara a cara, pero sí con un decálogo de propuestas que a su juicio se podrían hacer con los 45 millones de euros asignados a la Consejería de Fomento para obra nueva, planes de empleo, inversión para las zonas mineras o ayudas para libros de texto. Pero, entre cifras... ¿Sabe usted cuántos parados habría en España si la tasa de paro de España fuera igual a la de Castilla y León? Habría nada menos y nada más que 1.357.000 parados menos en España. Y reproches, los populares rechazaban la enmienda a la totalidad del PSOE y señalaban a Andalucía como el modelo que a su juicio no hay que seguir. ¿Me quiere usted decir que lo social consiste en que la sanidad baje el doble, que la educación 2 puntos más y que la familia 11 puntos más? La mezcla de sus políticas, de sus recortes, solo generan más parados con menos derechos en Castilla y León. Esa es la realidad, se ponga usted como se ponga y hable usted de Andalucía o de China, de lo que quiera usted. Siendo los segundos con menos impuestos, resulta que somos la segunda comunidad que menos rebaja su presupuesto para el próximo año. Al calificativo de antisociales utilizado por el PSOE para definir estos presupuestos, el Grupo Mixto añadía el de irreal y pedía también la devolución de las cuentas. Nuestra Junta elabora un presupuesto para 2013 con el mismo talante que la orquesta del Titanic, la cual siguió tocando sus valses hasta el hundimiento total. El nivel de calidad de los servicios públicos, que sin ser óptimo había mejorado como en toda España en los últimos años, se está hundiendo desde el inicio de la crisis. Desde el PP creen que no es el momento para comparar entre provincias, sino de trabajar por el autonomismo útil, que es el que dicen prioriza en sanidad, educación y servicios sociales.
Salvado el primer escollo, el proyecto de ley de presupuestos continúa su trámite parlamentario ahora con las enmiendas parciales, es decir, las propuestas que hacen los grupos para mejorar estas cuentas. En total han presentado 775 y en ellas inciden en el empleo, en los impuestos y en los fondos incondicionados para las entidades locales. Las enmiendas que seguro se incluirán en los presupuestos son las 16 del Partido Popular. Una de ellas busca mantener los empleos que se recortarán en el sector público, creando unidades de negocio independientes para que las gestionen los trabajadores en peligro y evitar así despidos. Los populares proponen además destinar más de 2 millones al Hospital de Soria. Y se unen esos dos aspectos, que es el compromiso con el sector sanitario y el compromiso con la provincia de Soria. Y cuando hay muy poco dinero y muchos proyectos no se pueden sacar adelante, que uno emblemático de estas características se pueda desarrollar, yo creo que es muy positivo y muy de tener en cuenta. El PSOE insiste en la búsqueda de más ingresos y plantea de nuevo su modelo fiscal, pero la mayor parte de sus 400 enmiendas se basan en el dinero ya presupuestado. Redistribuyendo las partidas consiguen 217 millones. Lo hemos sacado de partidas que son superfluas o que sabemos positivamente que están presupuestadas y no se van a gastar. Por ejemplo, en la Consejería de Fomento hay presupuestados 45 millones para obra nueva, sin provincializar, que el propio consejero reconoció en su comparecencia que no se iban a utilizar. Y así hasta 217 millones que destinarían a crear empleo y a financiar la dependencia y la minería, entre otras cuestiones. El Grupo Mixto también quiere cambiar los presupuestos. El objetivo de que Castilla y León tenga los recursos públicos al servicio de la dinamización económica y social de esta comunidad y no al servicio del gran capital. Hemos hecho una serie de enmiendas que no tenemos muchas esperanzas de que las aprueben, pero sí de que estén en cartel, que se acuerden de que hay más de 200 obras solo en la provincia de León, pendientes de obra, pendientes de hacer, de contratar, y que no las vamos a olvidar. Todas las enmiendas se debatirán en comisión la próxima semana. Mientras en Madrid el Gobierno central y el PSOE se reunían para buscar posibles soluciones, aquí en las Cortes la consejera de Familia daba a la comisión los primeros datos del Servicio Integral de Apoyo a las Personas en Riesgo de Desahucio. Empezó a funcionar el 1 de noviembre y desde entonces 134 familias han solicitado su ayuda. El 012 es la primera vía de entrada para los que necesitan ayuda y desde el primer día no ha parado de sonar. 134 familias han acudido a él para evitar el desahucio y de ellas 77 son casos que hay que atender con urgencia. Es una cuestión en la que hay que actuar con celeridad, hay que actuar en la medida de nuestras posibilidades. Porque además el problema se agrava con la cifra de 2.300 lanzamientos registrados este año. Todos abogados, registradores de la propiedad, bancos, cajas, ONGs, ayuntamientos han querido dar un paso más con este servicio integral. Ayudarán a la familia en riesgo de desahucio a planificar su economía para hacer frente al sobreendeudamiento. Les informarán sobre las consecuencias del impago y si la cosa se agrava, un mediador se sentará a renegociar el crédito con las entidades bancarias. De lo que se trata es de ayudar a las familias a que estén el menor tiempo posible en estas situaciones de exclusión social. Nos parece importantísimo el hecho de que la Administración no espere, que actúe antes de que el problema alcance dimensiones tan dramáticas. De hecho, para el partido mayoritario, la prevención es la clave de este servicio, aunque la oposición lo ve solo como un parche. Que haya un planteamiento global de todas las consejerías, que esto sea realmente una cosa seria. Hay una realidad y es que con las entidades financieras es necesario que haya medidas legislativas que les obliguen. Para nada creemos en el voluntarismo de las entidades financieras. No se puede imponer a un tercero más allá de su voluntad. Pero su voluntad en este caso ha sido pactar con la Junta de Castilla y León y poner un interlocutor único para trabajar en todas las posibles opciones que hemos planteado. ¿Teníamos que haber actuado antes? Seguramente sí, creo que es bueno reconocer esto, pero sobre todo además en un momento en el que ahora ya se están tomando estas iniciativas. Y aunque reconoce que no es una solución mágica, es un programa más que tiene como complemento todos los demás programas sociales. Milagros Marcos está convencida de que complementará y fortalecerá todas las medidas que lleguen desde Madrid. También compareció en comisión el presidente del Consejo de Cuentas para dar a conocer en qué y cómo se ha gastado el sector público local el dinero durante el año 2009 y las conclusiones que ha planteado no son muy positivas. Para empezar, porque ni la mitad de los organismos obligados a rendir cuentas
lo han hecho. Jesús Encaboterri plantea la supresión de algunas mancomunidades y entidades asociativas. Estos son los únicos besos que el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha repartido en la Comisión de Hacienda. Saca los colores a diputaciones, ayuntamientos, entidades locales, mancomunidades y demás agrupaciones. Ni la mitad de los 2.652 entes rinden cuentas. El reducido nivel de cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas en el ejercicio 2009 por parte de 1.141 entidades. Y hay más, porque 150 ayuntamientos no han presentado sus números jamás. En el Consejo no tienen ni manos ni competencia para dar tantos tirones de orejas, por lo que solicitan a la Junta y a las Cortes una reestructuración. Se debería reconsiderar el actual modelo de configuración territorial y administrativa, que podría desembocar en retirada de subvenciones o en la eliminación de ciertas entidades. Para los municipios integrantes de mancomunidades y otras entidades asociativas que durante varios ejercicios permanecieron inactivas, se valore la necesidad de su existencia. Medidas ante las que tanto PSOE como PP ponen freno. No digamos, por ejemplo, que porque las entidades locales menores no cumplen la obligación de remisión de la cuenta, por eso son menos necesarias. El municipio, por lo tanto, va a tener menos recursos para la gestión del ayuntamiento y no es el ciudadano el responsable de las sanciones. Este organismo también analiza los contratos ejecutados, siempre que reciban los papeles, claro. Se ha comprobado que ningún ayuntamiento ni diputación provincial han remitido al Consejo de Cuentas de Castilla y León la documentación de ninguno de los contratos, de lo que legalmente estaban obligados a comunicar, habiéndose incumplido, por tanto, esta obligación en el 100% de los casos. Los ayuntamientos o los entes locales, cada una de las administraciones, deben ser de cristal en sus paredes y en su techo, pero también deben ser sus mesas, sus cajones y sus archivos. Transparencia reclamada por el Grupo Mixto, por el Consejo de Cuentas y por la ciudadanía, que es soberana. En otra comisión, en la de Economía, no han faltado ni las críticas a la reforma laboral ni las menciones a la herencia que dejó el gobierno de Zapatero. El vicepresidente de Lecil se acogía a los datos para defender el buen papel de Castilla y León en materia de empleo. El paro continúa siendo el lastre que hunde la economía. Las estrategias de empleo han llegado a las Cortes de Castilla y León como soluciones frustradas. El Grupo Socialista pide explicaciones al gobierno regional. El gerente de Lecil se defiende. Ahora dice se actúa con más celeridad que en tiempos de Zapatero. Había 5 millones de parados en este país y tardamos 9 meses en hacer la estrategia que desarrolla cómo se deben hacer esas políticas activas de empleo. A los ciudadanos poco les importa si aquí estamos mejor o estamos peor que en otras comunidades. Y lo único que les importa son los efectos que está teniendo la nefasta reforma laboral, que lo único que se está consiguiendo es destruir los pilares básicos del estado del bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia. La reforma laboral no está dando resultados para la oposición. En la Comisión de Economía y Empleo se ha criticado con dureza el papel que han tomado las empresas de trabajo temporal. Mediante esta situación se van a atribuir unas competencias a las empresas de trabajo temporal que deben de ser exclusivas de los servicios públicos de empleo, como el decidir qué es una oferta de empleo adecuada y, lo que es más grave, la posibilidad de proponer sanciones a los perceptores de prestaciones por desempleo. Hay más empleo en Castilla y León, a pesar de lo que dicen ustedes de tener menos población, que en el resto de España. Y la tasa de activos, es decir, quién se incorpora al mercado de trabajo, que será porque a lo mejor Castilla y León es más atrayente. La tasa de activos aumenta en Castilla y León y baja en España. En la comisión también se abordaron las subvenciones a empresas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. El Grupo Parlamentario Socialista considera de vital importancia la oferta de formación profesional para los desempleados. Eso para la economía, porque en materia sanitaria el PSOE se ha fijado otra prioridad: poner en marcha en todas las provincias de Castilla y León unidades de salud bucodental. En 6 años, la Junta de Castilla y León creó 2 unidades de salud bucodental en toda la comunidad. Y desde luego esas 2, mucho nos tememos que están recogidas o bien en la provincia de Zamora o bien en la provincia de Burgos. Por lo tanto, el resto de la comunidad queda totalmente desatendida en este punto. La capacidad de respuesta es suficiente con las unidades actualmente existentes. El acuerdo de la Junta de Castilla de las Cortes en su momento era de priorizar, como usted bien ha dicho, en las zonas de actuación preferentes. Esto no significa, y yo creo que esto tenemos que empezar a pensarlo todo el mundo, esto no significa que esto sea por provincias, esto es una resolución que se hace para toda la región.
La decisión se adoptó en diciembre para optimizar los recursos y desde entonces las 28 casas del parque que existen en Castilla y León abren los fines de semana, los puentes, los festivos y en función de la demanda del visitante. El PSOE ha rechazado esta medida ante la Comisión de Fomento y con una proposición no de ley ha pedido a la Junta que amplíe la red de casas del parque a todos los espacios naturales. El PP lo ha rechazado. Además de la información que se ofrece al visitante, tenéis una vista excepcional de todo el cielo. En esta casa del parque se enseña la fauna y la flora de la zona, no, son jilgueros. la cultura de nuestras gentes e incluso se organizan talleres didácticos. Y además la gestión de estas casas del parque supone la creación de empleo en esas zonas rurales con fijación de población, desarrollo económico y social de la zona donde se ubican e importantes centros precisamente de eso, de dinamización social. Hasta aquí todos de acuerdo. Otra cosa diferente es si las 28 que hay en la actualidad son suficientes o no. La práctica totalidad de los espacios naturales declarados disponen de al menos una casa del parque. Niega usted la mayor, mientras que las declaraciones que yo le leía son del señor Silván de las acciones para la legislatura, que entiendo yo que si dice que va a continuar dotando, no lo entenderá como que está completo. No sabemos si de verdad hay un plan para ampliar estas 28, que puede haberlo, claro que sí. Bueno, pues que nos lo cuenten, por lo menos que nos digan, en este momento no hay dinero, pero hay unos planes para aquí, aquí y aquí. También difieren en la manera de gestionarlas. En diciembre, la Junta decidió adaptar el horario de apertura a la demanda para racionalizar el gasto, y eso a la oposición no le gusta. Quiere que se vuelvan a abrir todos los días del año. Cada vez que la Junta de Castilla y León habla de un nuevo modelo de gestión, lo tenemos claro: cierre. Cierre y falta de recursos. En un principio lo que solicitaban o instaban era a la Junta de Castilla y León a completar la red de casas del Parque en los Espacios Naturales de Castilla y León. También hemos visto que la proposición no de ley se queda tan pobre y tan baja de contenidos que al final pues hemos tenido que hablar de horarios, de aperturas. Desde el PP insisten en que esta medida se traducirá en un ahorro de 2 millones de euros. ¿Qué papel jugaron hace 200 años nuestros diputados en las Cortes de Cádiz? ¿Cómo afrontaron la crisis profunda que se vivía en aquel momento? Son algunas de las preguntas que se han planteado 6 universidades españolas en un curso organizado esta semana por la Fundación Villalar para conmemorar el bicentenario de la Pepa. Las respuestas, estas. Dicen los expertos que no se puede comparar porque la crisis de hace 200 años ha sido una de las más graves de nuestra historia, pero de ella sí se puede tomar nota. Nuestra crisis no se parece ni de lejos a la suya. Pues tuvieron capacidad de reaccionar. ¿Qué quiere esto decir? Pues que las crisis, a mi juicio, no sirven tanto para quejarte de lo que pierdes, no recortes, no. Sirven para decir, hacerte autocrítica, es decir, hay valores viejos que yo no he hecho bien y que debo dejar, y hay valores nuevos que hay que abordar. Valores de unidad y esfuerzo que a su juicio son imprescindibles para el momento actual. Esto se hunde. Hay que dar un giro. ¿Por dónde? Recursos en educación sobran con los que hay. Lo que están es mal empleados. Y crear un licenciado en Castilla y León cuesta el triple de lo que cuesta en Francia. Y encima es peor. Y tenemos más recursos que los franceses. Me gusta más la idea del 15M, que hace más propuestas, que a veces son descabelladas, que es la utopía de una juventud, que son muchos excesos, pues puede ser, pero tienen puntos. Están hablando de la crisis de la democracia, están hablando de la crisis de la participación. En época de crisis también hay, podemos decir, retazos de fecundidad, que se pueden albergar proyectos que en un futuro van a ser provechosos para toda la sociedad. Como el que surgió en 1812 tras las Cortes de Cádiz. En ellas, los diputados de los antiguos reinos de Castilla y de León no jugaron precisamente un papel muy relevante. Son eclesiásticos muchos de ellos, no hay una profesionalización política, podríamos decir, destacada. Evaristo Pérez de Castro fue uno de los pocos que dejaron huella. Como secretario de la Cámara, interviniendo en los debates y formando parte del grupo de hacedores de la Constitución. Son lecciones de un pasado con mucho futuro. El reto lo lanzaba hace unos meses la Fundación Villalar, la Junta y el norte de Castilla, y a él se acogían 40 colegios de Castilla y León, pero solo 3 han resultado ganadores por su manera un tanto particular de representar a Delibes, a Juana la Loca o a Miguelón, y si no, vean. Estas fichas les han guiado en su trabajo, pero solo eso, porque ha sido la historia y sobre todo su imaginación
la que ha hecho el resto para representar a Delibes, una gorra y una maleta y gafas y una escopeta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque le gusta cazar. a Miguelón, Carne. a los Baceos, Escondí un hueso porque cuidaban animales. e incluso adentrarse en la historia de Felipe II. Nació en Valladolid, en el Palacio Pimentel. Pasajeros ilustres de Castilla y León y de este autobús viajero que han hecho rememorar al castillo de Fuensaldaña su pasado más reciente. En su día fue el eje del debate político en nuestra comunidad autónoma. Estas paredes han visto mucha historia. Que niños y no tan niños han podido aprender jugando. Es verdad que había muchos personajes que no conocíamos y bueno, pues gracias a ello nos hemos enterado mucho de la vida de muchos personajes. Por ejemplo, Juana la Loca, que parece mentira que es un personaje muy conocido, realmente, bueno, pues se tiene la idea de que era una mujer que estaba loca, pero que no había hecho nada más, y realmente fue una figura muy importante en Castilla y León. Y de la misma forma que vosotros habéis colaborado con vuestros profesores, con vuestros padres, para conocer la historia de nuestra comunidad, los mayores sepamos también ir de la mano. Los 3 colegios de Ávila, León y Valladolid, ganadores de este concurso titulado De Miguelón a Miguel, regresan a sus casas dejando para el futuro su particular visión del pasado. Trabajos que se mostrarán por toda Castilla y León. Se siente orgulloso de poder trabajar casi en su pueblo, y decimos casi porque, aunque no es de Ciudad Rodrigo, ha pasado allí toda su infancia y su juventud. Hoy, el socialista Juan Luis Cepa nos abre la puerta de su casa para enseñarnos cómo es su día a día más allá de este Parlamento. ¿Quieren conocerlo? Un chico normal, de una familia sencilla y humilde, de un pueblecito de la comarca de Ciudad Rodrigo, aunque nací en el País Vasco, por el tema esto de la emigración de los años 70. A mediados de los 70 mis padres decidieron volverse al pueblo, entonces pues me he educado entre Aldea del Obispo y Ciudad Rodrigo. En el pueblo al final estuve pocos años, porque si nos vinimos en el 77-78 y en el 81 ya nos trajeron a Ciudad Rodrigo, al internado. A mí me tocó en el seminario y todavía sigo vinculado. Soy miembro del Consejo de Economía del seminario. Me he perdido los lazos y bien, una educación muy austera, muy seria, pero bueno, eso te sirvió pues para luego en la vida, pues a lo mejor con ciertos valores que a lo mejor en otros sitios no se pueden tener. Estudié la carrera en Valladolid y después tuve la suerte de encontrar trabajo en Ciudad Rodrigo y desde entonces pues trabajo en Ciudad Rodrigo, una persona normal. El grupo de acción local donde yo trabajo, de COCIR, para este periodo 2007-2013, pues tiene casi 6 millones de euros de subvención pública del CAD, de la Junta de Castilla y León, del Ministerio de la Administración Central. Entonces, lo que se hace es que los promotores, tanto públicos como privados, presentan un proyecto de inversión. Voy a presentar esto. En función de lo que presenten, pues se le da un porcentaje de ayuda. Entonces, es el seguimiento de ese expediente. Por ejemplo, todas las fábricas de embutidos que se han hecho en la comarca de Ciudad Rodrigo han sido todas subvencionadas con fondos europeos. Es decir, que luego al final pues la gente sí que ve realidades. Este es un trabajo que desgraciadamente se ha burocratizado mucho. Entonces solamente en el tema de papeleos pues nos lleva muchísimo tiempo, y entonces una parte que era muy importante de la parte de dinamización y de estar con la gente y de ver las posibilidades, pues se ha recortado un poco por el tema de muchas horas de oficina y de papeleo, pero sí, y además en una época esa de crisis al final casi hay que ir a buscar a los promotores, porque es difícil que un promotor tenga en estos momentos de crisis ideas sí que se tienen, pero el miedo para realizarlas es muy grande. Me levanto a las 7 de la mañana, voy a trabajar, luego me gusta compartir el rato con los compañeros del Grupo Municipal Socialista, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, y luego por la tarde, depende, o visitas a los pueblos o cortes en Valladolid. Yo vivo todavía, bueno, con mis padres y tal, estoy soltero, y mis padres han respetado siempre mi actividad política. Mis padres que son
eran muy políticos. Hombre, unos emigrantes en el País Vasco en los años 70, pues es muy fácil que exista por lo menos inquietud política. Obviamente mis ideas las he tenido claras siempre y muy claro que aquí estás temporalmente para intentar solucionar los problemas de la gente. Mis sobrinos son pequeños, uno tiene 9 años y el otro 4, pero el de 9 años, pues en la clase le gusta decir que su tío es procurador de las Cortes. Podemos estar creando un problema en el medio rural importantísimo. La verdad es que yo he estado en 3 administraciones, he estado en la local, he estado en la provincial y ahora estoy en la autonómica. Sí que es verdad que me quedo con la local, es lo más bonito que hay, pero luego las Cortes de Castilla y León es estimulante por lo menos. Al fin y al cabo es el control al gobierno, el control al ejecutivo. Cuando me queda algo de rato libre, pues pasear o leer. Y también tomar una caña con los amigos, eso también es bueno y sano. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.